En la mesa de acción de gracias. Clavé el tenedor en la mano de mi hermano mayor. No por rabia ciega, sino porque acababa de confesar cómo había envenenado a nuestro padre con mentiras que valían millones. La sangre salpicó el pavo asado, y mi cuñada gritó como si el mundo se hubiera roto. Pero en realidad, acababa de empezar a desmoronarse. Y mientras la policía irrumpía en la casa, con sirenas que ahogaban los villancicos, supe que mi venganza no era un acto impulsivo, era el primer eslabón de una cadena que arrastraría a todos al abismo. Empezando por mí. Me llamo Javier Ruiz, y en esa fatídica noche de noviembre de 2024, en las afueras de Madrid, donde las luces de la ciudad parpadean como promesas falsas, mi vida se partió en dos como un cristal bajo el peso de una verdad insoportable. La villa familiar en La Moraleja, con sus jardines impecables y piscinas que reflejaban el cielo estrellado, siempre había sido un santuario de apariencias. Papá, el gran Antonio Ruiz, el magnate inmobiliario que había construido un imperio de rascacielos en el corazón de España, nos había dejado esa herencia no solo en ladrillos y euros, sino en un legado de secretos que yo, el hijo menor, el inútil soñador, nunca imaginé cargar. Éramos 4 alrededor de la mesa esa noche, mi hermano mayor, Carlos, el heredero perfecto con su traje Armani y su sonrisa de tiburón, su esposa, Elena, la belleza calculadora que había escalado socialmente casándose con él, mi propia prometida, Sofía, la luz de mis ojos, con su risa que aún me erizaba la piel, y yo, el que siempre había vivido a la sombra, administrando las fincas secundarias mientras Carlos dirigía el timón del negocio familiar. Acción de gracias no era una tradición americana en nuestra casa. Pero mamá, antes de morir de cáncer 5 años atrás, la había impuesto como un ritual para unirnos en gratitud. Ironía cruel, porque esa noche, la gratitud se convirtió en veneno. Todo empezó con el sobre. Lo encontré esa mañana en el estudio de papá, oculto detrás de un cuadro de Goya que valía más que mi alma. Era su testamento, fechado 3 meses antes de su muerte repentina por un infarto que el forense había calificado de natural. Pero no lo era. El documento detallaba no solo la división de la fortuna, el 60% para Carlos, el 30% para mí, y el 10% en fideicomisos para causas benéficas, sino una cláusula secreta, una cuenta offshore en las Islas Caimán, con 25 millones de euros desviados por Carlos durante años, disfrazados como inversiones fallidas. Papá lo había descubierto, y en lugar de confrontarlo, había escrito: Javier, si lees esto, es porque Carlos me ha traicionado por última vez. Usa esto para restaurar el honor de los Ruiz. Mi mano temblaba al sostenerlo. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 bullía en mis venas como lava, pero lo contuve. Planeé. Llamé a mi abogado, un viejo amigo de papá llamado Miguel, quien confirmó la validez del documento con una voz ronca por el tabaco. Esto es dinamita, Javier. Pero si lo usas, quemarás puentes que no podrás reconstruir. No me importaba. La traición de Carlos no era solo dinero, era la puñalada que había matado a papá lentamente, obligándolo a fingir demencia en sus últimos meses para no desmoronar el imperio. La cena transcurrió con el ritual habitual, el tintineo de copas de Rioja, las anécdotas de Carlos sobre sus tratos en Dubái, Elena coqueteando con la idea de un viaje a Ibiza. Sofía, a mi lado, me apretaba la mano bajo la mesa, ajena a la tormenta que se avecinaba. «Estás tenso, amor», susurró. «Es el vino», mentí, mientras mi mente repasaba el guión. Cuando llegó el postre, tarta de manzana con canela, saqué el sobre. «Un brindis por papá», dije, con voz que pretendía ser festiva. Carlos levantó su copa, sus ojos grises brillando con esa arrogancia que siempre me había hecho sentir pequeño.
Abrí el sobre con deliberada lentitud, dejando que el crujido del papel cortara el silencio como un cuchillo. Lee esto, hermano. Le tendí la primera página. Su rostro palideció al reconocer la firma de papá. Intentó reírse. Papeles viejos. Javier. ¿Qué es esto? Un chiste de acción de gracias, pero yo ya había sacado el tenedor. No para herirlo físicamente, eso vendría después, en formas más sutiles, sino para clavar la verdad en su mano, obligándolo a sostener el documento mientras yo recitaba la cláusula en voz alta. 25 millones robados. Carlos. ¿Gratitud por eso? Elena soltó un gemido, su tenedor cayendo al plato. Sofía se levantó, horrorizada. Javier, ¿qué demonios? Pero yo no paré. Las palabras fluían como un río desbordado, detallando transferencias bancarias, facturas falsas, como Carlos había falsificado la firma de papá para desviar fondos a su cuenta personal, financiando su vida de yates y amantes. La policía llegó media hora después, alertada por el grito de Elena, quien en pánico había marcado el 112. Carlos me miró con odio puro, sangre goteando de su palma donde el tenedor había rozado hueso. Me las pagarás, pequeño bastardo, siseó. En la comisaría de Pozuelo, esposado por agresión leve, me negué a hablar sin mi abogado. Miguel llegó al amanecer, con ojeras y un maletín lleno de pruebas adicionales, correos electrónicos saqueados, extractos bancarios que yo mismo había recopilado en semanas de insomnio. Podemos demandarlo por fraude, Javier. Pero piénsalo, esto destrozará a la familia. La familia. Esa palabra me provocó náuseas. Carlos no era familia, era un parásito que había succionado la vida de papá hasta dejarlo seco. Sofía me visitó esa tarde, sus ojos rojos de llanto. Dime que no es verdad. Dime que exageras. Le mostré el testamento. Ella lo leyó en silencio, y algo en su expresión se quebró. ¿Por qué no me contaste antes? Porque quería protegerte. Mentí de nuevo. En realidad, temía que ella, con su lealtad ciega a Elena, su mejor amiga desde la universidad, me traicionara también. Pero en ese momento, la besé a través de los barrotes, prometiendo que todo saldría bien. Mentira número 3. Salí en libertad condicional esa noche, con una orden de alejamiento de Carlos. La prensa ya olía sangre, escándalo en los Ruiz, hermanos en guerra por millones. Los tabloides de El País y ABC destaparon lo básico, pero yo guardaba lo jugoso para el juicio. En casa, solo en la villa vacía, me senté en el estudio de papá, bebiendo whisky de su reserva. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb me consumía, pero debajo bullía algo peor, la duda. ¿Y si Carlos contraatacaba? ¿Y si Elena, con su astucia de serpiente, me arrastraba al barro? Los días siguientes fueron un torbellino. Reuniones con Miguel, declaraciones ante el juez, y llamadas de primos lejanos que de repente recordaban su afecto por mí. Sofía se mudó temporalmente a su apartamento en Chamberí, alegando necesitar espacio. Es demasiado, Javier. Tu hermano. Es familia. Familia. Esa palabra otra vez. La usé como combustible para mi plan. No bastaba con el dinero. Quería su orgullo, su reputación, su alma expuesta al mundo. Contacté a un investigador privado, un ex policía llamado Raúl, que había trabajado para papá en el pasado. Encuéntrame todo sobre Carlos, amantes, deudas, vicios. Raúl sonrió con dientes amarillos. Eso costará, pero por los Ruiz, lo haré barato. 2 semanas después, me entregó un dossier que me dejó sin aliento, fotos de Carlos en un hotel de Marbella con una modelo 20 años menor, transferencias a cuentas en Panamá ligadas a sobornos urbanísticos. Y lo peor, una grabación de audio, donde Carlos confesaba a un socio haber acelerado la muerte de papá con estrés inducido.
No era asesinato directo, pero cerca. Suficiente para mi venganza. Mientras tanto, la sociedad madrileña bullía de chismes. En el club de campo, donde papá había sido socio vitalicio, me evitaban como a la peste. El hijo loco, murmuraban. Pero yo sonreía, sabiendo que el verdadero loco era Carlos, quien ya había contratado a los mejores abogados de despacho Garrigues para contraatacar. Me demandó por difamación, alegando que el testamento era falso. Juego sucio. Navidad se acercaba, y con ella, el primer golpe real. Sofía me llamó una noche. Voz temblorosa, Elena me contó su versión. Dice que tú estás celoso, que inventaste todo por envidia. Colgué, furioso. ¿Cómo podía dudar? Pero al amanecer, recibí un mensaje de ella. Necesito tiempo. Lo siento. El primer corte en mi corazón. La traición se extendía como un virus. Decidí acelerar. En una reunión secreta con Raúl, planeamos filtrar las fotos a un periodista de El Mundo, un tipo ambicioso llamado López. Hazlo anónimo, le dije. Que parezca que viene de un empleado descontento. López mordió el anzuelo. Y 3 días antes de Nochebuena, el titular explotó: el heredero de Ruiz, adulterio, corrupción y un imperio en ruinas. Las acciones de Ruiz Inmobiliaria cayeron un 15%. Carlos llamó. Voz ahogada en vodka: te mataré por esto, Javier. Inténtalo, respondí. Y colgué. Pero el sueño era frágil. En las noches, revivía la escena del tenedor. La sangre en el mantel blanco. El rostro de papá en su ataúd, pálido como cera. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb me impulsaba. Pero el vacío crecía. ¿Valía la pena destruir todo por justicia? Sofía no respondía a mis mensajes. Elena, según Raúl, conspiraba para divorciarse de Carlos y llevarse la mitad. El caos se multiplicaba. Y entonces, el primer aviso: un coche negro me siguió desde la oficina hasta casa. Perenoye, pensé. Pero Raúl confirmó: matones de un prestamista al que Carlos debe pasta. Cuidado, jefe. La venganza ya tenía colas. No podía parar. No ahora. Enero de 2025 trajo el frío de Madrid como un recordatorio de que el invierno no perdona. Y mi alma, ya helada, se resquebrajaba bajo el peso de decisiones que no podía retractar. El juicio por fraude contra Carlos se fijó para marzo. Pero antes, la batalla se libraba en los pasillos de los tribunales y en las sombras de las redes sociales. Yo, Javier Ruiz, el vengador improbable, me había convertido en un lobo solitario en una manada que me repudiaba. Cada mañana, al mirarme en el espejo de la villa vacía, veía ojeras que contaban historias de insomnio, de whisky de sueños donde estrangulaba a mi hermano con mis propias manos. Sofía fue la primera pérdida real. Regresó una tarde de lluvia, empapada, con una maleta en la mano. No puedo más, Javier. Elena es mi amiga desde siempre. Y Carlos. Él jura que es un malentendido. Malentendido. La palabra me enfureció tanto que lancé el vaso contra la pared, astillas de cristal volando como mis esperanzas. Un malentendido. Robó a papá. Lo mató con su codicia. Ella lloró. Pero no se ablandó. Tú has cambiado. Esta venganza te está consumiendo. La dejé ir. Puerta cerrándose con un clic que sonó a sentencia. En el fondo, sabía que Elena la había envenenado con mentiras, pero el daño estaba hecho. Solo en la cama que aún olía su perfume. Juré que pagaría por eso también. Miguel, mi abogado, se convirtió en el ancla. En su despacho de la Gran Vía, rodeados de humo de cigarro y pilas de documentos, trazábamos estrategias. Tenemos las pruebas, Javier, pero Carlos es escurridizo. A testigos comprados. Y esa cuenta en Caimán podría evaporarse.
Le conté sobre el dossier de Raúl. Sus ojos se iluminaron. Usémoslo en la vista preliminar. Pero cuidado si filtras más. Te acusan de extorsión. Extorsión. La línea entre venganza y crimen se difuminaba. Acepté el riesgo. La sociedad, esa bestia insaciable, devoraba el escándalo. Invitaciones a fiestas se evaporaron, en su lugar. Llegaban cartas de amigos pidiendo ayuda financiera o, peor, amenazas anónimas, cállate o acabarás como tu padre. Papá. Su muerte, que yo había atribuido a estrés, ahora parecía un asesinato lento. Raúl desenterró más. Carlos había manipulado las medicaciones de papá, sobornando al médico de cabecera para prescribir dosis que aceleraran el declive. No era homicidio, pero rozaba el límite. Suficiente para la fiscalía, dijo Raúl. Pero necesitas coraje para empujarlo. Coraje. O locura. Elena entró en escena como una víbora en el jardín. Me citó en un café de Salamanca, vestida de Chanel, sonrisa que no llegaba a los ojos. Javier, podemos parar esto. Carlos está arrepentido. Dame la mitad de esos millones y firmo en contra de él. Tentación. Sus pechos subían y bajaban con la respiración, recordándome por qué Carlos la había elegido, arma letal envuelta en seda. No soy como mi hermano, le dije. No trafico con traidoras. Se rió, un sonido como vidrio roto. Todos lo hacemos, cariño. Incluyendo a Sofía. Pregúntale por el collar que le regalé. Y por las noches que pasó en mi sofá, consolándome. Salí de allí con el estómago revuelto. ¿Sofía? No. No podía ser. Llamé a Raúl esa noche. Vigila a Sofía. Su informe llegó al día siguiente, fotos de ella en un bar con Elena. Copas en mano. Risas que dolían más que puñetazos. No besos. No traición física. Pero suficiente para sembrar duda. La pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb se transformó en algo ácido. Un toantín que me hacía cuestionar todo. ¿Y si Sofía era el peón de Elena? ¿Y si mi venganza la alejaba para siempre? Pero el dolor de papá era más grande. Seguí adelante. El primer contraataque de Carlos llegó en forma de demanda civil. Me acusaba de falsificar el testamento. En la audiencia, su abogado, un tipo con corbata de seda y voz de seda, presentó expertos que juraban que la firma era un montaje. Yo contraataqué con análisis forenses de Miguel, pero el juez, un viejo conocido de la familia Ruiz, pospuso la decisión. Esto huele a vendette familiar, murmuró. Vendette. La palabra italiana resonaba en mi mente española, evocando sangre y honor perdido. Fuera del tribunal, la prensa me acosaba. Señor Ruiz, ¿es verdad que su hermano tuvo un affair? López, el periodista, me guiñó un ojo. Tengo más, Javier. ¿Colaboramos? Le di el audio de la confesión. 2 días después, El Mundo publicaba, grabación explosiva. Carlos Ruiz admite manipular la muerte de su padre. Las acciones cayeron otro 20%. Carlos perdió 2 contratos millonarios en Barcelona. Su llamada fue un rugido, eres un muerto andante. Colgué, pero el miedo se instaló. Esa noche, el coche negro volvió, balas rozando mi parabrisas en la M40. Llamé a la policía. Pero ¿quién creería al hijo loco? Sofía reapareció en febrero, en mi puerta con rosas y ojos suplicantes. Perdóname. Elena me manipuló. Quiero volver. La abracé, pero el veneno persistía. Hicimos el amor esa noche, desesperado, como si el mundo acabara. Pero al amanecer, encontré su teléfono, mensajes de Elena. No te fíes de él. Está loco. Lágrimas en mis ojos. La eché. Vete. Antes de que te destruya también. Ella se fue sollozando. Y con ella, el último hilo de humanidad en mí.
Raúl trajo noticias frescas. Carlos planeaba huir a Argentina. Con pasaporte falso. Interceptémoslo. Organicé una trampa, filtré información falsa a un contacto en la Guardia Civil, alegando lavado de dinero. Lo detuvieron en Barajas, con maletas llenas de euros. El titular, Heredero Ruiz arrestado. ¿Fin del imperio? Elena lo visitó en prisión. Pero según Raúl, negociaba divorcio. La serpiente mudaba piel. En las noches, el H símbolo 1ED1 y H símbolo 1EADN me visitaba como un fantasma. ¿Era esto justicia o solo mi ego herido? Papá me había educado en honor, no en sangre. Pero el daño estaba hecho, la familia Ruiz era sinónimo de escándalo. Primos desheredados clamaban venganza propia. Miguel advirtió, el juicio te romperá. Javier. Gana el dinero, pero pierde el alma. Le creí, pero no paré. Marzo llegó con el juicio. El tribunal de lo penal en Madrid bullía de flashes y murmullos. Carlos, esposado, me miró con odio que reflejaba el mío. Elena testificó en su favor, pintándome como un resentido. Javier siempre envidió a su hermano. Mentira. Pero dolía. Sofía no vino. Su ausencia fue el golpe más duro. El fiscal presentó las pruebas, transferencias, el testamento, el audio. Carlos se derrumbó en el banquillo. Lágrimas que no lavaban su culpa. Era por la familia. Balbuceó. Papá lo entendería. El juez pidió receso. Y en el pasillo, Elena se acercó. Ríndete, Javier. O te arrepentirás. Sonreí. Ya lo hago. Pero tú más. El veredicto se acercaba. Y con él, mi primer clímax interno, detenerlo o empujar hasta el final. La respuesta llegó en una carta anónima. Sofía está embarazada. ¿De ti o de mí? Pregúntale. El mundo se tambaleó. Twist del destino. ¿Era mía la semilla de redención o de más traición? Abril de 2025 me encontró en las calles empedradas de Toledo, huyendo temporalmente de Madrid, donde el juicio colgaba como una guillotina sobre mi cuello. La ciudad antigua, con sus catedrales góticas y sus sombras de Inquisición, parecía un espejo de mi alma laberíntica, llena de pecados no confesados. Javier Ruiz, el vengador, ahora era un fugitivo emocional, persiguiendo respuestas en vez de justicia. La carta anónima ardía en mi bolsillo como un carbón encendido. ¿Embarazo de quién? Sofía. Mi Sofía. Portadora de un secreto que podía ser mi salvación o mi ruina definitiva. Regresé a Madrid esa misma semana, impulsado por una mezcla de esperanza y rabia. La llamé desde una cabina pública, pero no llamé así a desconfiar de los móviles. Voz temblorosa, necesito verte. Ahora. Se encontró conmigo en el Retiro, bajo los cipreses que susurraban secretos al viento. Estaba pálida, el vientre apenas abultado bajo el abrigo de lana. Es tuyo, Javier, dijo antes de que yo preguntara. Lo supe después de irme. Elena me mintió sobre todo. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y por un instante, el hielo en mi corazón se derritió. La abracé, jurando protección al bebé, a ella, a nosotros. Pero la duda persistía. ¿Y si la carta era de Carlos? Un último golpe bajo. El juicio reinició con furia renovada. Carlos, desde la prisión de Soto del Real, testificó por video. Voz quebrada pero ojos de acero, mi hermano me odia desde niños. Inventó esto para robarme el imperio. Mentiras que dolían porque contenían verdades a medias, sí. Lo odiaba. Por eclipsarme. Por ser el favorito de papá. Pero el fraude era real. Miguel presentó el audio. Y el tribunal se congeló. El juez, impresionado, ordenó investigación adicional a la cuenta en Caimán. Carlos palideció en la pantalla. Eso es editado, gritó. Pero los peritos lo confirmaron, auténtico. Elena,
La Trunjian traidora se volvió contra él en el estrado. Carlos me prometió el mundo, pero me mintió sobre las deudas. Firmo divorcio si la fiscalía me da inmunidad. Cobarde. Su testimonio destrozó la defensa, detalles de sobornos, nombres de políticos implicados. El imperio Ruiz se desmoronaba, bancos congelaban activos, empleados huían como ratas. Yo observaba desde la barrera. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web satisfecha pero hueca. ¿Dónde estaba la catarsis? Sofía se instaló conmigo en la villa, bajo vigilancia de Raúl. Construyamos algo nuevo, decía. Mano en su vientre. Intenté creerle. Paseos por el Bernabéu, cenas caseras con paella que olía a hogar. Pero las noches traían pesadillas, papá ahogándose en billetes falsos, Carlos riendo desde una celda. Y la carta. La quemé, pero su sombra persistía. Envié a Raúl a investigar remitentes. Posiblemente Elena, informó. Quiere desestabilizarte. Bien jugado, serpiente. La sociedad, siempre oportunista, cambió de bando. Invitaciones regresaron, ahora de aliados que olían oportunidad en las cenizas de los Ruiz. Un inversor andaluz me propuso comprar mis fincas a precio de ganga. Reconstruye, Javier. Sé el nuevo patriarca. Rechacé. El dinero no era el fin, era el medio para exponer la podredumbre. Pero el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN crecía. Sofía lo notaba, estás lejos. Amor. Esta venganza te roba el presente. Tenía razón. El bebé, un niño según el ultrasonido, merecía un padre entero, no un espectro. Mayo trajo el veredicto, Carlos culpable de fraude y manipulación financiera. 10 años de prisión. Restitución de 25 millones más intereses. El tribunal estalló en flechas. Yo salí escoltado. Grito ahogado en la garganta. Victoria. Pero al llegar a casa, encontré la villa revuelta, cajones abiertos, papeles esparcidos. Alguien había entrado. Raúl confirmó, matones de Carlos, buscando el testamento original. Miedo real ahora. Instalé alarmas. Contraté guardaespaldas. La venganza tenía dientes. Elena me contactó entonces. En un email cifrado, felicidades, Javier. Pero hay más. Reúnete conmigo en Sevilla. ¿Solo? ¿Trampa o verdad? Sofía suplicó que no fuera. Es peligroso. Pero la curiosidad o la estupidez ganó. Viajé en tren, avezumbando como mi pulso acelerado. Sevilla, con sus azulejos y patios floridos, contrastaba mi oscuridad interna. Elena me esperaba en un bar de Triana, flamenco de fondo como banda sonora de traición. Siéntate, dijo, sirviéndome un fino. Carlos no actuó solo. Papá tenía secretos peores. Sacó un USB, archivos de papá, confesiones grabadas. Tu padre desvió fondos primero, Javier. Para un amante en Barcelona. Carlos lo cubrió, pero luego lo traicionó. El mundo giró. Papá, el intocable, escuché la voz de mi padre. Ronca, lo hice por amor. Hijo. No me odies. Lágrimas calientes en mis ojos. Elena sonrió. Ahora somos iguales, traicionados. Únete a mí. Demandemos el resto del imperio. Tentación viperina. La rechacé, pero el daño estaba hecho. Mi venganza, construida en pedestal de honor, se tambaleaba. De vuelta en Madrid, confronté a Sofía con la verdad. Ella palideció. No cambia nada. Carlos es el monstruo. Pero yo dudaba. ¿Y si papá merecía su destino? El Tuantín se volvió introspección tortuosa. Miguel llamó apelación de Carlos. Y la fiscalía investiga a tu padre ahora. Reacción en cadena, lo que empecé como justicia personal amenazaba a arrastrar el legado entero al fango. Junio.
Con su calor sofocante, exacerbó las grietas. Sofía sufrió un susto. El bebé se movía poco. Estrés tuyo, dijo el médico. Culpa me aplastó. Intenté parar, doné mi parte de los millones a caridad. Vendí fincas para pagar deudas familiares. Pero Carlos, desde prisión, filtró rumores, Javier falsificó todo. La prensa volteó, héroe o villano. Amigos se alejaron, primos demandaron herencia. Raúl trajo el golpe, Sofía se reunió con Elena ayer. Secreto. Corazón en puño. La seguí. En un parque de Usera. Las vi abrazadas, susurrando. Traición final, me acerqué. Voz quebrada, ¿qué es esto? Sofía sollozó, Elena me ofreció ayuda para el bebé. Dinero. Sí testifico en la apelación. Elena rió. Elige, Javier. Familia o venganza. Hice elegir por ella, vete. Ambas. Sofía se fue, maleta en mano, dejando un vacío que el aire no llenaba. Solo, en la villa, planeé el siguiente paso. La venganza no acababa con Carlos, ahora apuntaba a Elena, a los fantasmas de papá. Pero el twist se avecinaba, uno que me rompería antes de reconstruirme. Julio de 2025. El sol de Madrid castigaba como un verdugo implacable. Y yo, Javier Ruiz, me ahogaba en un mar de sudor y remordimientos que no refrescaban. La villa, antes símbolo de opulencia, ahora era una prisión dorada, cámaras en cada esquina, guardaespaldas silenciosos como sombras, y el eco de la risa de Sofía ausente en los pasillos. La había perdido, y con ella, la frágil ilusión de redención. El bebé, mi hijo, presumiblemente crecía en el vientre de una mujer que ahora me veía como un monstruo. Mensajes suyos llegaban esporádicos, piensa en nosotros. Para esto. Pero parar significaba rendirse, y la rendición no estaba en mi sangre Ruiz, corrompida o no. La apelación de Carlos se convirtió en circo mediático. El Tribunal Superior, en un edificio modernista de la Castellana, bullía de abogados enjaretados y periodistas con micrófonos como lanzas. Elena, ahora demandante en el divorcio, testificó de nuevo. Volteando detalles para salvar su pellejo, Carlos planeó todo. Pero Javier sabía del desvío de Antonio. Yo. La traición me golpeó como un puñetazo en el plexo. ¿Cómo se atrevía? Miguel objetó furiosamente. Pero el daño caló, el juez ordenó mi depoimento. Señor Ruiz, ¿conocía las irregularidades de su padre? Negué. Pero el sudor en mi frente traicionaba. En el receso, Miguel me arrinconó en un baño de mármol frío. Elena miente para ganar inmunidad total. Si no contraatacas, te hunden. Contraatacar. El ciclo vicioso. Llamé a Raúl desde allí. Voz un susurro, encuéntrame suciedad en Elena. Todo. 2 días después, el dossier llegó, fotos de ella en fiestas con políticos. Transferencias a su cuenta de boutiques de lujo pagadas con fondos Ruiz. Pequeña, pero acumulada. Pintaba un cuadro de cómplice. La filtré a López, quien tituló «La nuera de Ruiz, víctima o ladrona». Elena contraatacó con una demanda por difamación, pero el público ya la masticaba. Sofía llamó esa noche. Voz rota, vi el artículo. ¿La estás destruyendo a ella ahora? ¿Qué hay de mí? ¿De nuestro hijo? Sollozos míos se mezclaron con los suyos. Te amo, Sofía. Pero ellas pagarán. Colgó, y el silencio fue ensordecedor. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me devoraba vivo. ¿Era esto protección o posesión? Papá, en mis sueños, me visitaba no como santo, sino como el pecador del USB, hijo. El dinero corrompe. Libérate. Despertaba empapado, jurando parar. Pero al amanecer, el odio regresaba, fiel como un perro. La investigación sobre papá avanzó. La Guardia Civil allanó el estudio de la villa.
desenterrando cartas de la amante, una galerista catalana llamada Marta, quien había parido a una media hermana mía, desheredada. Twist amargo, papá no solo robó, lo hizo por amor, dejando un rastro de bastardos emocionales. Contacté a Marta en Barcelona. Voz temblorosa por teléfono, soy Javier. ¿Sabías? Ella rió. Amarga, tu padre prometió todo. Carlos lo bloqueó. Ahora, con el escándalo, puedo reclamar. Aliada potencial. Nos reunimos en un café del barrio gótico. Ella rubia y feroz como un Gaudí vivo. Únete a mí contra Carlos. Y Elena, que lo sabía todo. El tablero se expandía. Agosto trajo olas de calor y de caos. Carlos, en prisión, orquestó un ataque, un incendio en una finca mía en Toledo. Pérdidas de millones. Accidente, dijo la policía. Pero Raúl encontró gasolina y huellas de sus matones. Presenté cargos. Pero el sistema, lento como una tortuga, no actuó. Miedo genuino ahora, dormía con una pistola bajo la almohada, soñando balas en vez de tenedores. Sofía envió una ecografía, míralo. Por él, para. El feto, diminuto, me rompió. Conduje a su apartamento en Chamberí. Rodillas flojas. Cásate conmigo, supliqué. Aléjate de esto. Ella dudó, ojos verdes llenos de tormenta. Solo si prometes paz. Lo juré, besando su vientre. Mentira piadosa. La vista de apelación escaló. Elena, acorralada, reveló en el estrado, Javier me ofreció dinero para traicionar a Carlos. Es él el manipulador. Guests en la sala. Miguel saltó, calumnia, pero el juez pausó, ordenando contraperitajes. Salí del tribunal asediado. López gritando, es verdad. Javier corría a la villa. Donde Raúl esperaba con noticias, encontré el origen de la carta. No Elena. Carlos. Pero. Firmada por Sofía. El suelo se abrió. Sofía. Mi Sofía. Preñada. ¿Conspirando? La confronté esa noche. Foto en mano. Ella palideció, me obligó. Amenazó con contarte lo del bebé si no escribía. Twist, no traición, sino sacrificio. La abracé, perdonando, pero la grieta se profundizó. Confianza, frágil como cristal, rota. Septiembre, con vendimias en La Rioja. Me recordó raíces. Viajé allí solo, buscando claridad en viñedos que papá amaba. Bebí vino tinto hasta emborracharme de recuerdos, Carlos y yo niños, robando uvas, riendo. Cuando se torció, el móvil vibró, Miguel. Apelación denegada. Carlos cumple sentencia. Euforia fugaz. Pero Elena ganó su divorcio, media fortuna congelada, pero libre. Me llamó, esto no acaba, Javier. Tengo más sobre tu padre. Ignoré. Pero el miedo persistía. Sofía y yo intentamos normalidad, clases prenatales, cenas románticas. Pero las sombras acechaban. Un día, en el supermercado, un desconocido me entregó un sobre, fotos de Sofía con Elena. Reciente. Prouta ya tu hijo. Decía. Perenoye total. Despedí a Raúl demasiado expuesto. Contraté a un ex militar. La venganza, que empecé como solitaria, ahora era guerra abierta. El clímax se gestaba. Carlos, furioso, filtró documentos falsos, yo, supuestamente, envenenador de papá. La fiscalía me citó. Pruebas circunstanciales, dijo Miguel. Pero bastaba para duda. Sofía, aterrorizada, empacó, no crió a mi hijo en esto. La detuve. De rodillas, quédate. Lo resolveré. Promesa vacía. Y entonces, el aviso final, un paquete en la puerta, con una grabación. Voz de Carlos, hermano. Si gano la libertad condicional, te mato. Y a tu puta. Odio puro.
Mi respuesta: planeé el golpe maestro. No muerte, sino ruina total. Contacté a Marta, aliémonos. Exponemos todo. Ella aceptó. El tablero se alineaba para el jaque mate. Pero el costo. Oh, el costo. Octubre de 2025 pintó Madrid de ocre y rojo, como si la ciudad sangrara por mis pecados acumulados. Yo, Javier Ruiz, caminaba por sus calles con el peso de un imperio derruido en los hombros, pero el fuego de la venganza aún ardiendo en mis entrañas. La libertad condicional de Carlos pendía de un hilo la apelación final en noviembre, y yo, en vez de huir, me preparaba para el enfrentamiento definitivo. Sofía, vientre hinchado como promesa de futuro, me rogaba clemencia por el bebé, Javier. Déjalo ir. Pero el bebé pateaba en su interior como mi conciencia, recordándome que la paz era ilusión. Elena acechaba en las sombras, Marta tramaba en Barcelona, y yo, el centro de esta telaraña, tejía el nudo final. La alianza con Marta fue un pacto de almas heridas. Nos reunimos en su galería del Raval, rodeados de lienzos abstractos que gritaban dolor. Ella, con ojos azules como el mar que papá amaba, me mostró cartas inéditas. Antonio quería legitimarme, a mí y a nuestra hija, Clara. Carlos lo impidió, quemando documentos. Clara, mi media hermana, de 22 años, estudiante de arte, ajena al caos hasta entonces. Tráela, dije. Ella testificará. Marta dudó, la expondrás al escándalo. Asentí, estómago revuelto. Más víctimas en mi cruzada. Pero el honor de papá exigía verdad total. Raúl, recontratado a regañadientes, desenterró el último clavo. Elena había falsificado extractos para incriminarme en el juicio. Pruebas irrefutables, dijo, mostrando firmas digitales manipuladas. La confronté en su ático de Salamanca, guardaespaldas a la puerta. Su acabó. Elena. Confiesa o te hundo. Ella, en bata de seda, rió con desdén. Tú ya estás hundido, Javier. Sofía me contó todo, tus planes, tus miedos. ¿Y el bebé? ¿Crees que es tuyo? El mundo se detuvo. ¿Qué? Golpe bajo. Una noche en julio, antes de reconciliaros. Estaba desesperada. Tú eras inaccesible. Mentira. ¿O verdad? Salí tambaleando, llamando a Sofía histérico. Dime que miente. Sollozó, fue un error. Bebida. Soledad. Pero te amo. El twist me destrozó, mi hijo. Quizás no mío. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Web EABSOLUTA. Absoluta desesperación. Noviembre amaneció con niebla, como mi mente nublada. El juicio final por condicional de Carlos, tribunal abarrotado. Flechistegadores. Él, demacrado en el banquillo, me miró con triunfo falso. Hermano, retracta tus mentiras. Yo testifiqué primero. Voz firme. Carlos no solo robó, destruyó. Luego, Marta y Clara entraron. Clara, pálida pero erguida, leyó la carta de papá. Mi hija. Perdóname. Javier, protégela. Guests colectivos. El juez frunció el ceño. Elena, citada como testigo, se derrumbó bajo contrainterrogatorio. Miguel presentó las firmas falsificadas. Maldito seas. Javier gritó. Lágrimas reales por primera vez. Carlos explotó. Es una conspiración. Papá era el ladrón. Pero las pruebas lo aplastaron. Peritos confirmaron el fraude total, incluyendo el desvío original de papá. El veredicto, condicional denegada. Sentencia extendida a 15 años. El tribunal rugió. Carlos fue arrastrado gritando, te maldigo. Javier, tu hijo pagará, hijo. La palabra me heló. Salí escoltado. Victoria amarga en la boca. Sofía me esperaba fuera. Mano en vientre.
Lo hiciste. Ahora, paz. La besé. Pero el duda carcomía. Hicimos prueba de paternidad esa semana, 99.9% mío. Alivio inundó. Pero el daño perduraba. Perdóname, susurró ella. La perdoné. Pero la confianza era ceniza. Elena desapareció, rumores de huida a Marbella. Divorcio anulado por fraude. Marta y Clara se quedaron, somos familia ahora, dijo Clara, abrazándome. Twist redentor, en la ruina. Encontré sangre verdadera. Pero la reacción en cadena no paraba. Primos demandaron. Bancos embargaron la villa. Vendí todo, fincas, autos, hasta el Goya. Dinero para deudas. Resto a caridad en nombre de papá. Madrid me escupió, el destructor de los Ruiz. Solo en un piso modesto de Malasaña, con Sofía y el bebé inminente. Enfrenté el vacío. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN pleno, había ganado justicia. Pero perdido todo. Carlos. En prisión. Envió una carta, disfruta tu victoria hueca. Papá se suicidó. ¿Sabes? Yo lo encubrí por ti. ¿Mentira final? ¿O verdad que lo cambiaba todo? Diciembre. Acción de gracias de nuevo. Mesa pequeña, Sofía, Clara, Marta. Brindamos por renacer. Pero el pasado llamó, Raúl alertó de un sicario contratado por aliados de Carlos. Noche de terror, disparos en la calle. Yo protegiendo a Sofía con cuerpo. Policía llegó tarde. El sicario escapó. Acaba con esto, suplicó ella. Lo intenté, visité a Carlos en Soto del Real. Cristal entre nosotros. Hermano, paramos. Por papá. El río. Ojos locos, tarde. Ya perdiste. Salí. Pero supe, el clímax final se acercaba. Diciembre de 2025 culminó en un torbellino de nieve inusual para Madrid, blanca como las mentiras que nos habían sepultado a todos. Yo, Javier Ruiz, el arquitecto de mi propia ruina, sostenía a Sofía en el hospital Puerta de Hierro, mientras ella paría a nuestro hijo bajo luces estériles que iluminaban no solo vida nueva, sino el fin de mi odisea. El niño llamado Antonio, en honor al abuelo traicionado, lloró su primer grito, y en ese sonido, escuché absolución parcial. Pero la venganza, esa bestia insaciable, aún rugía en mis venas, exigiendo cierre. Carlos, Elena, los fantasmas, ninguno escaparía sin pagar el último precio. Los días posparto fueron frágiles como el hielo del Manzanares. Sofía, exhausta pero radiante, me miró con ojos que pedían redención. Prométeme que esto acaba aquí. Asentí, acunando a Antonio, su calor disipando sombras. Clara y Marta visitaron, trayendo pañales y esperanza. Somos Ruiz renacidas, bromeó Clara. Familia improvisada, forjada en fuego. Pero el mundo exterior hervía. La prensa, oliendo sangre fresca, tituló Bebé del escándalo, nuevo comienzo para Javier Ruiz, ilusión. En privado, Raúl informó, Carlos apeló de nuevo, alegando coacción. Y Elena reapareció en Cort, demandando custodia de bienes. La serpiente no moría. Navidad trajo el clímax que tanto temí y anhelé. Una carta del juez llegó, audiencia de emergencia por nuevas evidencias en el caso de Carlos. Fui solo, dejando a Sofía con guardaespaldas. El tribunal, decorado con guirnaldas irónicas, bullía de tensión. Carlos, más delgado, más venenoso, presentó su bomba, un video granulado de papá, confesando suicidio asistido. Lo ayudé a morir, Javier. Por piedad. Tú lo convertiste en asesinato. El fiscal palideció, Miguel objetó, irrelevante. Pero el juez lo admitió. Tú es devastador, papá. No víctima pura, sino arquitecto de su fin, con Carlos como cómplice involuntario. Quería escapar de la culpa. Sí, Carlos. Tú lo empeoraste todo.
Elena testificó última. Vestida de negro como viuda falsa, Javier orquestó mentiras. Yo solo protegí lo mío. Pero Raúl, desde las sombras, filtró en víbora un contacto en la sala, las pruebas de sus falsificaciones. Caos, gesps. El juez golpeando mazo. Orden. Elena se derrumbó. Confesando, sí, fabriqué. Por miedo. Carlos me obligó. El veredicto final, Carlos. Cadena perpetua por fraude agravado y obstrucción. Elena. 5 años por perjurio. Salí del tribunal bajo nieve. Lágrimas congeladas en rostro. Justicia. Al fin. ¿Pero a qué costo? La reacción en cadena fue apocalíptica. El imperio Ruiz se disolvió, subastas de propiedades. Donaciones forzadas. Primos se retractaron. Avergonzados. Madrid me rehabilitó a medias, el Redentor. Murmuraban en cafés. Pero el H-1E1 y H-1E-ADN me consumía. Visité la tumba de papá en el cementerio de la Almudena. Nieve cubriendo la lápida. Perdóname, susurré. Te vengué, pero te maté de nuevo. Viento como respuesta. Frío como su silencio. Sofía y Antonio fueron mi salvación. En nuestra casita de lavapiés, comprada con lo último de mis ahorros. Construimos rutina, biberones a medianoche. Paseos por el rastro. Clara se mudó cerca, pintando retratos de familia perdida. Marta abrió una galería en Madrid, exponiendo verdades en óleo. Elena, en prisión, envió una carta, odio eterno, pero respeto tu fuego. La quemé. Carlos, aislado, suplicó visita, hermano. Lo siento. Fui, por cierre. Muere en paz, le dije. Él asintió, roto. Tú ya estás muerto por dentro. Verdad. Enero de 2026 trajo cierre. Doné los restos a una fundación contra corrupción. En nombre de papá. Sofía sonrió, renaces. Pero las cicatrices perduraban, noches de insomnio, donde el tenedor sangriento regresaba. La venganza me dio justicia, pero robó inocencia. Antonio crecería sabiendo, papá luchó por honor. Y pagó caro. Mirando por la ventana. Nieve derritiéndose como mis ilusiones. Supe, nadie revierte lo irreversible. En acción de gracias. Clavé no un tenedor, sino verdad. Y en esa verdad, encontré no victoria, sino lección, la traición devora al traidor primero. Pero en los ojos de mi hijo, vi esperanza. Fin, o principio.